Bogotá. Es un programa que ustedes ven en este momento en vivo a través de nuestra señal de Caracol Televisión HD2 y también vía streaming a través de www.noticiascaracol.com. El tema pues tiene que ver con todo lo que hemos hablado a lo largo de estos días en este importantísimo evento aquí en la capital de la República. La oportunidad de hacer historia. Los empresarios hablan. ¿Por qué hablamos de eso? Porque en este World Business Forum se ha hablado de eso, de hacer historia, historia personal, historia de sociedad, y en este caso con estos invitados que vamos a presentar a continuación, vamos a hablar de la oportunidad de un país que está a punto de hacer historia. Saludamos rápidamente a nuestros invitados a este conversatorio, al doctor Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol. Muchas gracias por estar en este programa especial. Muchas gracias, Juan Roberto. Muy amable. El doctor Lucio Rubio es el presidente del Grupo Enel. Gracias por acompañarnos. Gracias. Al doctor David Bojanini, presidente del Grupo Sura. Como siempre es un placer. Buenas tardes. Y al doctor Bruce McMaster, el presidente de la ANDI. Muchas gracias. No, gracias a usted, Juan Roberto. También muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañan a esta hora aquí en el Teatro Julio Mario Santo Domingo. Hemos hablado en el curso de este espacio y en estos foros y en estos conversatorios sobre personas que han hecho de su vida un testimonio de crecimiento empresarial, crecimiento no solamente económico, sino sobre todo crecimiento de vida. Es muy difícil, y lo hablábamos fuera de micrófonos hace un rato, cómo se aplica eso para hablar de personas como ustedes que representan entidades públicas y privadas sobre el crecimiento de un país. Pero eso es lo que hemos querido en esta oportunidad, en este conversatorio, que hablemos un poco de ese tema. Desde su experiencia como empresarios, como directivos de grandes compañías públicas y privadas, lo más importante, y para arrancar, la radiografía, el diagnóstico de lo que hoy está pasando en nuestra economía, en la economía colombiana. Una economía que, como ustedes lo saben, está llena de retos, de obstáculos, de enigmas, pero también de grandes oportunidades. Arranco y cada uno desde su sector, les ruego por supuesto rapidez y brevedad en su respuesta, doctor Juan Carlos Echeverry, en un sector que sí que tiene novedades, el suyo, el petrolero. Juan Roberto, muchas gracias y gracias por la invitación a este importante foro. La industria petrolera está en un estado de shock porque el precio pasó entre finales de 2014 a principios de 2015 de 100 a 30 o de 100 a 50, perdón. Después subió un poco, nos dio cierto respiro, subió a 65 a mediados del año pasado y cayó a 27 en enero de este año. ¿Cuánto está hoy? Hoy está a 52, afortunadamente. Sí. Pero ha sido una montaña rusa que es muy dura, muy difícil. Nos ha forzado a toda la industria alrededor del planeta, pero a Ecopetrol en particular, a hacer un ajuste de costos inmenso. Hemos sido la empresa que más ha bajado los costos operativos en el mundo en términos porcentuales. Hemos bajado la inversión necesariamente, la perforación, exploración, pero hemos respondido y nos hemos mantenido en negro, dimos utilidades en el primer trimestre de este año. Y yo ahí le hago un homenaje a los técnicos de Ecopetrol. Con mucha celeridad pasaron de una época de bonanza a una época de restricción, mostrando gran capacidad de ajuste. Más adelante ya vamos a hablar de el principal reto que tiene ese sector. Doctor Lucio Rubio, presidente del Grupo Enel, que representa empresas como Engesa y Endesa, el sector eléctrico, no tiene la montaña rusa del sector petrolero, pero ¿cuál es el diagnóstico hoy de ese sector en el país? Bueno, pues en nuestro sector, con nuestras empresas, Engesa y Codensa, pues como has dicho, también hemos enfrentado grandes retos en estos últimos 3 meses. La energía eléctrica, sin duda, es de vital importancia para el desarrollo de la economía, para el bienestar de las personas. Y este último trimestre hemos enfrentado el fenómeno del Niño, digamos la peor, entre comillas, crisis, donde el sector eléctrico se ha estresado profundamente. La gran noticia que a mí me gustaría decir y dar es que, a pesar de esa dificultad, a pesar de ese estrés, el sector eléctrico es un sector sólido y esta solidez ha hecho que no se presentase ningún tipo de racionamiento con afectaciones tanto para el sector industrial como para los clientes. Yo creo que esa es la gran radiografía que tenemos y claramente también tenemos retos que enfrentar hacia el futuro, fundamentalmente orientados a cómo hacer viable nuevas formas de energía en el país. Sí, de eso también hablaremos. Doctor David Bojanini, desde el sector suyo, el que representa el asegurador,
la radiografía, esa fotografía que tiene hoy su sector de la economía colombiana? Bueno, Juan Roberto, realmente, como lo vimos recientemente en las cifras del PIB, hay unos sectores que están jalando la economía y uno de ellos es el sector financiero, el sector asegurador, que ha tenido un buen crecimiento en los últimos años. Realmente Colombia tiene una baja penetración en seguros y pues hemos venido haciendo la tarea de llegarle cada vez a más personas para asegurar sus patrimonios, sus vidas, etcétera. Hemos tenido un crecimiento, experimentado un crecimiento en lo que va este año bastante bueno, alrededor de un 15%, que nos deja bastante satisfechos, pero con enormes retos, como lo vamos a hablar hoy también. Muy bien. Doctor Bruce McMaster, la industria, el sector industrial, que hace poco conocimos la cifra del primer trimestre de este año, que no fue tan mala, dicen algunos analistas, frente a lo que se preveía y lo que se ve afuera. Pero ¿cómo van? ¿Cómo se ven ustedes? Sí, Juan Roberto, muchas gracias. Yo quisiera, si me permite usted, hacer una corta introducción diciendo que a mí me parece que este foro tiene una especial relevancia en la coyuntura actual. El título mismo de Storymakers, de alguna forma como que aplica cuando uno ve además quiénes son los asistentes, uno se encuentra con que efectivamente los empresarios colombianos, al igual que muchos ciudadanos, lo que han sido durante los últimos años es justamente eso, una forma de héroes que han seguido luchando por el país, que han seguido sacando el país adelante. Ha habido múltiples dificultades, no hay necesidad de enunciarlas, y a pesar de eso, fíjese usted la economía como la tenemos hoy en día, es una economía robusta, una economía que ha crecido por años, una industria que ha crecido por años, un sector inclusive petrolero que se desarrolló muy rápidamente, a veces nos quejamos de que se desarrolló más rápido que el resto de la industria, pero que hoy en día nos ha demostrado que tenemos oportunidades y oportunidades en varios sectores. Cuando usted me pregunta por el tema de la industria en particular, yo le puedo decir que este año ha sido un año bueno para la industria. Si usted las cifras de crecimiento no son tan modestas, superan el 5%, 5.1, 5.2, entre otras, anuladas muy fuertemente por la refinación, que es una actividad que, si bien es petrolera, es una actividad industrial. La economía colombiana como un todo creció alrededor del 2.5% en este primer trimestre, pero la industria como un todo ha venido creciendo. Yo sigo creyendo que además los grandes storymakers, digamos, del país son sus ciudadanos, son los trabajadores y son los empresarios, que han creído en Colombia, que han estado en Colombia, que nunca se han ido de Colombia, que han seguido invirtiendo, de manera que todas esas historias inspiradoras que hemos visto el día de hoy, a mí me parece que le aplican muy bien a mucha gente de la que está aquí. Como bien lo dice el doctor McMaster, señor Echeverry, presidente de Ecopetrol, el tema es hacer historia, y eso se hace enfrentando retos, siendo un emprendedor. Una frase que escuché hoy y la escuché desde ayer me pareció maravillosa: el emprendedor es el que persigue un sueño. ¿Cómo en una empresa como Ecopetrol, con esa montaña rusa de la que usted habla, y un reto en una economía que dependía en buena medida del petróleo y se le cae su principal fuente de ingreso, cómo afrontamos ese reto desde la óptica suya? Juan Roberto, los mejores tiempos son los tiempos de crisis, porque es donde uno como que se redefine, tiene que volver a hacerse preguntas filosóficas, y ha pasado en toda la industria. Uno va a Houston y todo el mundo el año pasado era quién soy, para dónde vamos, cuánto tiempo habrá esto, unas preguntas muy de fondo. Y el año pasado, por ejemplo, hicimos un excelente descubrimiento. La gente afina mucho los sentidos, cada dólar cuenta. Nosotros antes de hacer una inversión muy grande era una cosa que se podía hacer sin ningún problema. Hoy cualquier dólar adicional se lo pelean. Producción, exploración, transporte, o sea, los oleoductos o refinación. Entonces nos ha forzado a ser mucho más críticos. Eso es algo que en Ecopetrol ahora estamos rompiendo los hilos, haciendo que la gente se rete constantemente, porque cada dólar adicional hay que invertirlo supremamente bien. Cuando el barril estaba a $100, podía haber cierta largueza. Es decir, antes derrochábamos, se lo digo, si con No, no solo había algo de eso, sino que todo era carísimo. Tú ibas a alquilar un taladro, una camioneta o cualquier servicio, y a la industria petrolera se le cobraba el doble o el triple, y la iguana salía carísima. Empresas nuestras filiales compraban los mismos bienes y servicios que nosotros a la mitad de precio, porque la iguana era algo que había que atacar con unos precios muy altos. Ahora hemos llamado a 4.000 contratistas y les hemos dicho: señores, 30%, 40% o no hay trabajo, porque estuvimos en las vacas gordas.
ustedes tienen que estar con nosotros en las vacas flacas. Unos ayudaron mucho, otros nos ofrecieron el 3% muy generosamente. Me tocó llamarlos a mí y decirles, vea, no sé si usted lee la prensa, pero a mí se me cayó 70% el precio y usted me ofrece 3% de disminuciones. De manera que ya hemos renegociado 4.000 contratos. O sea, es un gran momento, una crisis, un gran momento de redefinición. Sí, en una redefinición que en el caso del sector eléctrico, señor Rubio, lo lleva hoy a pensar, y hablaba usted hace un instante, de otras fuentes de energía, pero es que cada vez que estamos en crisis se habla de otras fuentes de energía. Recuerdo que en el 91, cuando estábamos en pleno apagón, se dijo hay que fortalecer las térmicas y hay que buscar unas fuentes alternativas de energía. Pasaron 20 y pico de años para caer en otra crisis, no hubo racionamiento, digamos, declarado, pero se volvió a hablar del tema. ¿Cómo lo abordamos hoy realmente y con la energía que se requiere el tema de esas nuevas fórmulas y esas nuevas alternativas? Bueno, pues yo creo que, como decía Juan Carlos, de las crisis se aprende y de las crisis hay que revisar qué se puede hacer hacia adelante. La demanda eléctrica colombiana ha crecido en estos primeros 4 o 5 meses un 4%, más que el Producto Interior Bruto de Colombia, que ha sido del 2,5%. Y por lo tanto va a seguir creciendo seguramente a estos ritmos. Y así ha sido el comportamiento de la demanda en los últimos años, valores cercanos al 4%. Lo que tenemos que pensar es qué otras fuentes de energía se pueden incluir en la matriz eléctrica colombiana. Y si uno mira la región, si uno mira lo que está haciendo Perú o lo que está haciendo México o lo que ha hecho Chile, también la energía renovable no convencional, la solar, la eólica, es unas nuevas fuentes que se pueden incluir. Pero eso también implica retos. El mayor porcentaje de generación eólica está en la Guajira. La Guajira no está conectada con el sistema eléctrico nacional. Se requiere construir una red eléctrica para exportar toda esa energía y traerla hacia el centro. Si no se dan esos pasos para construir esa red, no se podrá evacuar esa energía. Y estamos hablando de que esto se puede ir hasta el 2022, 2023. Señor Rubio, usted menciona La Guajira. Pues La Guajira no tiene agua, no tiene carreteras, no tiene luz. Se acaba de quedar sin gobernadora. Es decir, una situación caótica. ¿Cómo cree que se puede hacer para que tenga al menos redes de energía, como usted lo menciona? Yo creo que de la mano del desarrollo del sector eléctrico también se puede ayudar con construcción de nueva infraestructura para mejorar la calidad de vida de las personas que hoy están en La Guajira. Indudablemente se requerirán carreteras que se pueden hacer pues, pegadas a lo que son las líneas de transmisión y todo esto conducirá también a mejorar el nivel y calidad de vida de las personas que allí habitan hoy. La luz como punto de partida, la energía. La energía como punto de partida para el desarrollo social de muchas zonas. Señor Bojanini, en el sector asegurador, un sector que hace parte del sector financiero, esos retos y ese emprendimiento los llevan a qué, hoy por hoy, en la economía colombiana y en una economía cada vez más globalizada y cada vez más competitiva. Bueno, nosotros tenemos una historia para contar en seguros que es importante y se trata de lo siguiente. La industria aseguradora siempre se ha visto como unas empresas que reciben unas primas y pagan unos siniestros si ocurren unos eventos. Entonces, cuando a la gente no le pasaba nada, decían, boté la plata porque le pagué a una aseguradora y no me entregaron nada. Entonces, pensando en eso, que tiene que ver mucho con lo que hemos visto aquí en las conferencias de observar muy bien a los clientes y entenderlos, dijimos, pero nosotros tenemos que hacer relaciones de largo plazo con nuestros clientes y empezamos a prestarles servicios que no necesariamente se relacionaban con el seguro, sino, bueno, cuántas veces, y un indicador muy importante que se volvió más importante que la misma siniestralidad, es cuántos servicios le hemos prestado a este cliente durante este año. Entonces, en automóviles, por ejemplo, que el carro no le encendió por la mañana, la batería muerta, le mandamos una batería a la casa y eso no es un siniestro diferente, pero no es un accidente. O se le pinchó una llanta o el carro se descompuso, le mandamos de todas maneras la grúa. Cosas de esas que han ido transformando el sector, porque realmente esto se trata es de innovar. Yo creo que las empresas realmente tienen una razón de existir en la medida en que le generen valor a sus clientes y a la sociedad. ¿Y cómo se le genera ese valor a la gente? ¿Cómo hace un sector como el asegurador para motivar a la gente
a meterse, digamos, a hacer ese tipo de inversiones cuando muchos no tienen ni siquiera para pensionarse, doctor David? Bueno, ese es uno de los retos grandes. En Colombia y en muchos países de la región donde nosotros estamos presentes, en Latinoamérica ha crecido mucho la clase media. Todos necesitamos cubrirnos de algunos riesgos. Lo que pasa es que ahí es donde tenemos que innovar para llegarle a esa nueva clase media que tiene un presupuesto más limitado de en qué va a invertir el dinero que recibe una persona que acaba de emplearse, que tiene un salario bajo, pero hay que concientizar a las personas de cuáles son esas, de su patrimonio y de su vida y de su salud, cuáles son las cosas que debe proteger prioritariamente Su prioridad. para no volver a la pobreza. Porque una de las trampas de la pobreza es precisamente la gente no proteger el patrimonio que tenga. Ahora, uno de los retos grandes es ver qué canales de pago o qué medios de pago pueden tener estas personas. Y en eso es en lo que estamos trabajando, en una experimentación que venimos haciendo en Colombia desde hace varios años, en algunos barrios donde está la clase media, viendo a ver cómo les llegamos con más productos y les ayudamos a proteger su patrimonio. ¿Solo clase media, los sectores más bajos? Pues sectores que puedan pagar, porque esto obviamente son empresas con ánimo de lucro, eso sí hay que decirlo claramente. Señor McMaster, hablábamos hace un año exactamente en la asamblea de la ANDI y ese ha sido tal vez uno de las observaciones más reiteradas como reto de la industria. Primero, el tema del proteccionismo. Segundo, el tema de la diversificación como reto. Después de la debacle y de lo que nos contaba el señor Echeverry con el tema del petróleo, empezamos a ver que la industria, a pesar de que usted dice que es sólida, es una economía fuerte, le falta mucho para abrirse, para diversificarse. ¿Cómo hacer para que sea una industria mucho más competitiva y mucho más diversificada a la hora de atender esas necesidades de la economía como fuente de empleo y como fuente de generación de riqueza? Sí, yo diría varias cosas a eso, Juan Roberto. Lo primero es que yo creo que lo que ha sucedido con el tema de los precios del petróleo, la caída de los ingresos relacionados con petróleo y con minería, nos ha demostrado que esa industria que teníamos allí un poco dormida, un poco latente, no era una industria tan débil como creíamos. Es decir, el hecho de que se hayan logrado esos crecimientos de los cuales hemos hablado ahorita, o el hecho de que hayamos logrado, por ejemplo, hacer toda esa sustitución de importaciones, que ha sido un efecto gigantesco que se ha producido, digamos, ante la subida de la tasa de cambio, ha demostrado que esa industria está allí. Yo diría que hay sectores, y en realidad las generalizaciones en esto no son tan fáciles de hacer, pero para ponerle un ejemplo que puede parecer paradójico, lo que ha hecho Ecopetrol, lo que ha hecho el resto del sector petrolero durante el último año es un inmenso ejercicio de innovación. Pero además, acelerado ejercicio de innovación. A ellos les ha tocado reinventar una industria en ¿cuánto, doctor Echeverry? Un año. Les ha tocado reinventarse totalmente. Les toca hacer un poco lo que hacían antes con la mitad de los ingresos. Eso no le pasa a todo el mundo. Uno pudiera encontrarse una gran cantidad de industrias en las cuales uno bajaría sus ingresos a la mitad y simplemente desaparecen. Lo mismo le pasó al resto de la industria. La verdad es que el resto de la industria se ajustó muy rápidamente. Ahora, me preguntaba usted, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer muchas cosas. Para hacer lo mismo que hizo Ecopetrol, el sector petrolero, el sector de la industria, porque decía el señor Echeverry que solo cuando estamos en crisis, y eso le pasa también a una persona, es cuando se reinventa, pero la industria no está en crisis. ¿Cómo se reinventa una industria que le va bien? La industria tuvo 7 años o 8 años muy malos, donde le fue muy mal, especialmente por el tema de tasa de cambio, por el tema de la enfermedad holandesa, todo lo que hablamos, y quizá también porque nuestros competidores... Pero hoy tiene un dólar alto. ¿Perdón? Hoy tiene un dólar alto. Claro, pero es que el dólar debe ser el resultado, digamos, del equilibrio de la economía. Entonces, esto ha demostrado que efectivamente el petróleo produjo un desequilibrio importante, el petróleo y la minería produjeron un desequilibrio importante en la tasa de cambio. Recuerdo cuando estábamos con Juan Carlos Echeverry, el Ministerio de Hacienda, nuestro dolor de cabeza era el dólar tan bajo. Nosotros queríamos y buscábamos que el dólar estuviera alto, y ese era un objetivo primordial para nosotros, para lograr que el resto de la economía realmente pudiera diversificarse y pudiera salir adelante. Pero le quiero decir una cosa, yo veo ejemplos buenos, yo veo los ejemplos que ha habido en el sector por ejemplo, del procesamiento de alimentos, en el sector textil, en el sector de la industria petroquímica. Ahí nos estamos destacando bien. Yo lo que quisiera, digamos, rematar diciendo es que lo que quizás sí nos falta en este momento es como tomar y definir una estrategia nacional, que sea una estrategia donde nos diga, a esto es lo que nos queremos dedicar, allí es donde queremos estar en el año 2020, aquí queremos estar en el año 2030, y lo que tendríamos que hacer
para lograr eso serían los siguientes pasos. Lo que hizo probablemente México, por ejemplo, con el sector automotor, o lo que hicieron en algún momento los países del lejano oriente, donde también dijeron, queremos ser, por ejemplo, potentes en el tema de la electrónica, o en el tema de los barcos, en el tema de la siderurgia, y toman las decisiones y toman las acciones individuales. Es una tarea de cosas grandes, cosas pequeñas, pero sobre todo una visión estratégica que yo creo que es lo que tenemos que construir en este momento. Muy bien, los quiero involucrar a ustedes y a los televidentes y a los asistentes a este conversatorio en los temas que se han tocado en estos 2 días de este World Business Forum aquí en Bogotá. Y tienen que ver con una palabra que resulta maravillosa y es la de liderazgo. Entiendo, la revista Semana publicó en su más reciente número una encuesta de cifras y conceptos sobre el tema de liderazgo en Colombia. ¿Cuál es el líder que quieren los colombianos? Y básicamente la gran mayoría de los consultados decían que preferían un líder que plantee soluciones a uno que sea un caudillo o un fanático, que buscan un líder o que pretenden un líder que genere consenso. En cada uno de sus sectores, ¿cómo se genera ese liderazgo? Un liderazgo entendido en una sociedad como la nuestra, tan polarizada, la colombiana, con lo que hemos hablado y todos conocen, la estadounidense con el tema de las campañas electorales, la europea con el tema de los migrantes. Es decir, si uno lo ve, el mundo está hoy polarizado. Ese liderazgo para sacar adelante a una sociedad como la nuestra, la colombiana, ¿cómo lo ven en cada uno de sus sectores? Señor Echeverri. Juan Roberto, yo cuando entré a Ecopetrol imprimí una tarjeta con los valores que yo quería transmitirle a la gente y repartir. La imprimí en mi bolsillo, no en el bolsillo de Ecopetrol. Y se la repartí. Sí, porque estaban en vacas flacas ya. Se la repartía a 5.000 personas y les daba una charla sobre eso. Y eran tres palabras. Una era integridad, la segunda era colaboración y la tercera era creatividad. Dentro de la empresa hemos adicionado 2. Excelencia operativa y financiera, por supuesto, y cuidado por la vida, porque somos una empresa con una actividad que es riesgosa y que es sofisticada. Pero valores, por ejemplo, integridad. Uno tiene que trabajar sobre la base de confianza, sobre la base de que la gente está todo el día concentrada en resolver los problemas de la empresa y no un tema personal en contra de la empresa. Los temas de ética y de integridad son fundamentales. El tema de colaboración. Nuestra empresa era una empresa que venía de ser pública hace 6 o 8 años, muy acostumbrada a manejar silos, ¿no? A usted le daban un presupuesto y usted se lo gastaba, como hace uno en un ministerio. Una empresa no puede funcionar así porque la plata es muy escasa y es muy competida entre fines alternativos. Y creatividad, que es en últimas el valor de una empresa. El valor de mi empresa no son los edificios, ni los taladros, ni los computadores, eso se alquila. El valor de una empresa está aquí. Están las ideas que tengan mis ingenieros, está en la idea que tengan mis financieros, está en la idea que tengan, es cuánto, dónde está el petróleo, cómo hago para analizar, y esto es altamente sofisticado. Nosotros somos 9.000 personas y esto es básicamente una empresa sobre una universidad. Entonces, básicamente una entidad de investigación. Entonces, la creatividad de los ingenieros, su preparación, su conocimiento, que es una cosa que evoluciona. Cada 3 años la tecnología petrolera se renueva, o sea, te toca estar, el liderazgo yo lo entendería en ese sentido, primero en valores, segundo, dedíquese a las personas y déle a las personas la capacidad de crear la empresa que seremos. Como te digo, yo empecé con las tarjetas, esa fase ya sucedió, después nos vino un reto que más que por la positiva fue por la negativa, o sea, cómo evitamos que esta caída en precio nos arrolle, y la empresa se mantuvo muy fuerte, se creció frente al reto, retos como el derrame de 10.000 barriles de petróleo en Tumaco, nos hicieron 70 atentados el año pasado, y venimos de 170 en otros años, este año llevamos 15. Ante todos esos retos y el precio de la empresa se creció. Yo creo que ahora pasamos a otra fase, ojalá el precio esté en 50. Ese liderazgo, fíjate que se va redefiniendo, no es el mismo concepto de cuando entré hace un año, ni del que teníamos en octubre y noviembre. Ese liderazgo, cómo lo ejerces, cómo lo entiende tu gente, también va evolucionando porque depende mucho del reto que uno tenga en cada momento. Ahora el precio vuelve a subir y el liderazgo es, bueno, ¿cómo vamos si nos viene algo de caja? ¿Cómo vamos a mucho menor costo a hacer, digamos, con la mitad de plata, hacer la misma cantidad de perforación que antes? Ser más eficientes. Señor Rubio, ese liderazgo, entendido en un sector muy técnico, pero estratégico, como es el sector energético. Bueno, pues un poco también se busca, sobre todo, Juan Roberto, buscar personas que tengan mentes abiertas, buscas personas que abran sus espacios a colaborar con los demás. Es fundamental
¿Cómo es la mente abierta de una persona? ¿Cómo la conciben ustedes? Personas que básicamente lo que abandonen es un poco su ego y sean capaces de compartir sus ideas, sean capaces de colaborar con los demás, pongan sus intereses un poco más aparte y que el bien sea siempre por el grupo. Por lo tanto, las personas que tienen un ego bajo, aquellas personas que con humildad, generosidad y sencillez están aportando al grupo y finalmente pues al desarrollo de todas las compañías aquí. También personas que tengan actitud positiva. Finalmente, los desafíos son oportunidades y personas que crean en sí mismas, en lo que estamos haciendo y en proyectar esta actitud para poder enfrentar los grandes desafíos. Personas perseverantes también, que busquen siempre cómo conseguir estos objetivos y perseveren. Y también fundamental el valor ético de las personas. Las personas tienen que tener unos altos estándares éticos, trabajar siempre con altos estándares. El tema de la corrupción es un tema francamente preocupante. Lo estamos viendo en muchos sectores, lo estamos viendo en muchas situaciones y lo que estamos también siempre es promoviendo valores de éticos importantes. Y personas que al fin y al cabo también tengan espiritualidad, tengan esa paz interior que les permita afrontar con serenidad las decisiones difíciles que hay que tomar. Decisiones difíciles, señor Bojanini, que en el sector que usted representa, en el grupo empresarial, donde siempre las han asumido, dicen ustedes, con entereza y en el caso, por ejemplo, de los paisas, con una cosa que se llama berraquera. Esa berraquera entendida ¿cómo entiende uno ese liderazgo visto desde la óptica de ustedes en el Grupo Sura? Bueno, vea, yo pienso que el liderazgo, pues aquí se ha hablado de liderazgo estos 2 días bastante y yo creo que hay unos conceptos muy claros de lo que debe ser un líder. Pero principalmente hoy un líder tiene que pensar en una palabra que es sostenibilidad. Y es que lo que estamos haciendo lo vamos a hacer para el largo plazo, para perdurar en el tiempo. Y para que una empresa sea sostenible debe cumplir muchos requisitos. Pues obviamente desde lo económico, una empresa debe ser rentable para que pueda perdurar en el tiempo, pero también desde lo social y desde lo ambiental. Y ahí es donde un líder tiene que ser una persona capaz de dirigir una empresa para que actúe en equilibrio con todos sus públicos. Llámense clientes, llámense sus empleados, sus proveedores, la comunidad donde está, en fin, con todos esos públicos que se interactúa, tiene que haber un equilibrio, porque el concepto de riqueza a veces en el mundo está mal definido. Riqueza no es acumulación de dinero. Riqueza es cuando a todos los que participan en una actividad les va bien. Entonces, un líder que piense así cumple un requisito muy importante. Le preocupa la sostenibilidad, le preocupa el largo plazo, pero ante todo es una buena persona. Alguien me preguntaba, ¿qué hay que hacer para trabajar en su empresa? Ser buena persona. Eso yo creo que es lo más importante y eso involucra un mundo de cosas. Pero realmente, ¿por qué le digo esto del concepto de generación de riqueza? Recientemente, una empresa importante hizo una encuesta mundial con más de 2.500 CEOs de empresas y les preguntaba que qué era lo más importante para la empresa. Y para muchos en países como Estados Unidos, el 60% decía las utilidades. Las utilidades no son lo único importante de una empresa, porque si usted no se preocupa por su entorno, las empresas no son de las puertas para adentro, sino de las puertas hacia afuera. Si usted no se preocupa por su entorno, ni utilidades va a haber en un tiempo. Entonces yo creo que eso es muy importante en un líder, ser capaz de visualizar todo su entorno, ver qué riesgos, qué tendencias tiene que enfrentar y preparar con su equipo, porque hay que trabajar en equipo, para enfrentar todo eso. Una frase que también se ha escuchado mucho aquí, doctor Bruce, es el tema de, claro, liderazgo y emprendimiento, pero para
No sé si eso riñe con lo que usted dice de no ser egoísta y ser buena gente, pero un emprendimiento para que me vaya bien a mí y para sacar adelante mi proyecto. ¿Cómo se hace eso en un sector tan competido y tan reñido como el suyo, el industrial? Bueno, evidentemente la competencia es el motor, digamos, de muchas cosas, es el motor incluso de la innovación y del emprendimiento. Pero yo quisiera hablar un poquito más de lo nacional, porque usted hizo una referencia, Juan Roberto, a una encuesta que hubo hace poco Sí. alrededor del tipo de líder. Yo diría que Colombia, la verdad, está viviendo una sobredosis de política absurda. Ajá. Nosotros todo lo estamos politizando, todo se refiere a un tema político, todo se refiere a la ideología, cualquier discusión la estamos dando en el medio de lo político, y la verdad yo sí creo lo que dice la encuesta y coincidiría con lo que dice la encuesta en el sentido de que el país está necesitando gente que de alguna forma piense en positivo, gente que inspire, gente que dé el ejemplo, gente honesta, gente que de alguna forma muestre cómo debemos salir adelante con evidentemente los retos que tiene cualquier país. Nosotros no somos el único país de América Latina ni del planeta con retos, estamos llenos de retos, llenos de retos. Lo que sí quizá tenemos que hacer es quitarle política a la discusión, a toda la discusión nacional, a la discusión entre empresarios, a la discusión con amigos, con la familia. Es casi que imposible hoy que le pase uno un día sin hablar de política. En ese orden de ideas yo lo que diría es que yo sí invito verdaderamente a que pensemos, que nos soñemos, que nos ilusionemos con el país y que demos el ejemplo. Y cuando hablo de honestidad, hablo de la honestidad incluso la intelectual, que cuando uno oiga a los líderes hablando, sepa que están hablando realmente del beneficio común, del beneficio de largo plazo, de la estrategia, de para dónde vamos, de cuál es el país que queremos, de cómo lo soñamos. Y yo diría que un poco eso es lo que de alguna forma los colombianos están pidiendo en este instante. Y yo quiero hacer un llamado a todas las personas que están en posición de liderazgo. Sí, la política es importante, tiene que estar ahí, hay que discutirla, hay la ideología también, pero pensemos en que además pasan muchas más cosas además de la política, la cosa económica, la educación, la innovación, el emprendimiento, la familia, las personas, hasta la religión, en fin, hay muchísimas cosas en las cuales debemos pensar que me parece que la hemos dejado un poquito de segundo plano y que si quizás la volviéramos a poner en primer plano nos dejaría estar un poco más tranquilos a todos. Bueno, usted habló de un tema que me da pie para el último punto, la última pregunta. Hay muchas, pero por cuestión de tiempo estamos tratando de sacar las más importantes, pero una que tiene que ver con política, pero que tiene que ver también tal vez con el más importante reto que tiene Colombia, inevitablemente querrámoslo o no, que es el tema del famoso posconflicto. Es inevitable que vamos a llegar allá en algún momento, no se sabe si más tarde que temprano, el tema de la famosa firma de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno. Señor Echeverry, y desde la óptica suya como presidente de Ecopetrol, ¿cómo ven ese reto? Ese que tal vez es el más trascendental reto que va a tener la sociedad colombiana en los próximos años, que es un país, no digo que no en guerra, porque hay otros factores que generan guerra en Colombia, la pobreza, la desigualdad, el narcotráfico, la minería ilegal, las BACRIM, el ELN que no se ha desarmado, pero el tema del posconflicto, ¿cómo los toca a ustedes como reto? Pues Juan Roberto, nosotros tenemos petróleo en el Catatumbo, que es donde hay una presencia del ELN, EPL, FARC, BACRIM, en Arauca, que el ELN es muy dominante, en el Piedemonte, donde tenemos también una presencia muy fuerte de varios grupos, en el sur del Meta, en el Ariari, en la Macarena, el Caquetá aparentemente tiene muy buena prospectividad de petróleo, el Putumayo tiene muy buena prospectividad. Y por al otro lado de la cordillera oriental, del Huila al Magdalena Medio, incluso al sur de Bolívar, también hay petróleo, hay gas. Casi que hay un traslapo directo entre grupos armados fuera de la ley y Ecopetrol. Guerra y petróleo, claro. Y la industria petrolera, bien sea gas o petróleo. Para nosotros, por eso, el posconflicto es una oportunidad inmensa. El petróleo del futuro, el petróleo de nuestros hijos. Nosotros hoy estamos sacando un petróleo que encontramos entre, digamos, el 80, bueno, el petróleo que encontramos hace 100 años y todavía estamos explotando, pero digamos que el petróleo de los años 2030, 2040, 2050 está por ser explorado y perforado en estas áreas. Nos toca hacer una intervención muy diferente a lo que hemos sido. Yo estoy quitando la malla de nuestras instalaciones. ¿Qué pasa? Si usted lee García Márquez era un niño que en Aracataca veía, él decía que al otro lado de una malla había unas mujeres blanquísimas con unas sombrillas blancas y vestidas de blanco, como unos seres transfigurados. Y era un niñito que en Aracataca le pasa lo mismo que a los niños nuestros en Orito Putumayo o en Arauca, hay una malla donde hay una explotación riquísima y hemos sacado en sitios 600 millones de barriles de petróleo durante 60 años. Pero si usted sale de la malla, hay una situación que es dramática.
Pobreza. Nos llevamos 15 alcaldes y 2 gobernadores a Texas y fuimos al sitio donde se exportan, se produce al día 2 millones de barriles. Llegamos y ninguna explotación tenía malla. Ahí fue que yo vi la luz. ¿Y cómo así? ¿Dónde está aquí la gente? No, la gente está en el pueblo, merca en el pueblo, les hacen las escuelas ahí, están las farmacias, el alcalde está feliz, no hay regalías, no por eso, no quiero poner ese tema aquí, pero, Eso da otro programa. pero el alcalde de ese sitio que es Midland en Texas nos dijo, vea, hay tal boom, tal bonanza, que nosotros vemos muy bien la llegada de las petroleras. Entonces nosotros ahora al quitar la malla estamos mandando a nuestros ingenieros a vivir en el pueblo, a estar en los hoteles de Guamal, a comer sancocho o comer mamona, en el momento en que le vaya bien a la señora del restaurante, que le vaya bien al señor del hotel, que el de la droguería venda más aspirinas por el guayabo, ojalá no por el guayabo, pero que el de... En ese momento el pueblo nos va a recibir mucho mejor. Nosotros en la industria petrolera hemos construido una malla. El posconflicto tiene que ser sin malla. Sin malla. Rápidamente, doctor Rubio, el tiempo apremia, el posconflicto como reto para el sector eléctrico. Pues efectivamente el posconflicto es un gran reto. Nuestra compañía a nivel mundial ha definido como su misión global resolver los mayores desafíos del mundo. Y el posconflicto claramente en Colombia va a ser el gran reto. Va a ser un reto, por ejemplo, en temas de acceso a la energía eléctrica. Hoy en Colombia hay más de 500.000 familias todavía que no tienen acceso a la energía eléctrica. Y ahí es donde nosotros también creemos que podemos aportar a solucionar problemas del posconflicto, ayudar con la educación y ayudar a mejorar la situación económica de muchas familias. Sin lugar a dudas, las empresas pueden aportar empleo, trabajo, pero yo creo que lo que las empresas tienen que construir es, o volver a construir es, tejido social en muchas zonas del país que durante muchos años han sufrido el conflicto, han dejado de tener las instituciones y, por lo tanto, ese tejido social hay que reestructurarlo, hay que hacer un trabajo de fortalecimiento comunitario muy importante. Y en la medida que ese fortalecimiento se dé en las regiones donde estamos, donde operamos, pues sin lugar a dudas ayudaremos a construir una mejor sociedad. Eso es lo que... Quitar la reja, tejido social, señor Bojanini. Bueno, mire, para mí el posconflicto es más bien la construcción de la paz, que la podíamos estar haciendo sin firmar nada en La Habana. La desmovilización que se va a firmar en La Habana no es un impedimento, esa firma no es un impedimento para haber empezado en Colombia a construir la paz. ¿Qué es la paz? Para mí la paz se da si hay presencia del Estado en todo el territorio nacional. Hay gente que dice que aquí tenemos más territorio que Estado y eso es verdad. ¿Qué es presencia del Estado? Que haya justicia, que haya autoridad, que haya servicios públicos, que haya educación, que haya salud, que haya infraestructura. Que no haya corrupción. Y eso trae inversión. Y la inversión es la que va a generar empleo, va a generar desarrollo y va a generar equidad. La pregunta que nos hacen a los empresarios, ¿usted emplearía un desmovilizado? Nosotros tenemos desmovilizados empleados, pero esa no es la única solución, porque el campesino que ha sido bueno toda la vida o la persona que ha sido buena y es pobre, dice, ¿por qué a mí no me dan la prioridad en vez de dársela a un tipo que ha sido violento toda la vida? Tiene toda la razón en preguntar eso. Pero si tenemos presencia del Estado, creamos las condiciones para que haya inversión. Para inversión se necesita seguridad, seguridad física, seguridad jurídica, que es muy importante, y autoridad. En la medida en que haya eso, habrá paz, habrá inversión y habrá desarrollo. Muy bien, doctor Bojanini. Doctor McMaster, el reto de los empresarios en posconflicto. Rápidamente para terminar. No, rápido. Por primero aplaudir a David, ¿no? Con lo que acaba de decir. Lo segundo, yo le diría que yo realmente me siento satisfecho y contento de que Colombia esté hablando de posconflicto hoy en día, porque yo le voy a dar una definición sencilla. Yo creo que el posconflicto no es más que el reconocimiento de todos los desafíos que Colombia ha tenido por años y el reconocimiento de que toda la sociedad tiene que ser parte de las soluciones de esos desafíos.
más allá de la discusión de la firma de los acuerdos de paz y demás, esto lo tenemos que afrontar con valentía, con creatividad, con innovación, con generosidad y con responsabilidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y ese es un ejercicio que tenemos que hacer todos los colombianos. Tenemos que superar la pobreza, tenemos que dar mejor educación, mejor salud. Y yo le diría que esa es la versión con la cual por lo menos yo vivo y además trato de que la organización donde trabajo viva de post-conflicto. Muy bien, señores, gracias. Se acabó el tiempo rapidito. A ustedes muy amables, al señor presidente de Ecopetrol, señor presidente del Grupo Enel, el presidente del Grupo Sura y el presidente de la ANDI, muchas gracias. A ustedes los asistentes muy gentiles y a ustedes los televidentes, gracias por habernos acompañado. Esto fue una producción de Caracol Televisión. Buenas tardes.